Germán. Acabamos de visitar la magna exposición Arte y Transformaciones Sociales en España de 1885 a 1910 en el Museo del Prado. Es una muestra excelente que estuvo a cargo de Javier Barón. Sin embargo, el texto del catálogo te dejó algo insatisfecho. ¿Por qué? Muy bien. Bueno, primero recordar que es, como acabas de decir, y una magna exposición con cuadros del siglo XIX que no conocíamos, es decir, el esfuerzo que ha hecho Javier Barón es digno de toda alabanza. Ahora, cuando leí el catálogo, me quedé un poco sorprendido de dos cosas. Una de ellas es que falta en toda esa exposición la literatura. Es decir, cómo la literatura ha sido partícipe y forma parte de ese arte del XIX. No solamente los grandes escritores como Galdós pintaron, no solamente los grandes escritores fueron amigos de estos escritores como Sorolla, Joaquín Sorolla y muchos otros, Emilio Sala y muchos otros que no voy ahora a... Pero el otro elemento que me gustaría para complementar la visión que da Javier Barón es de otro ámbito. Es más bien desde el punto de vista intelectual. La exposición se llama Arte y Transformaciones Sociales en España 1885-1910. Y tanto en la presentación de Barón y en otras, y en notas, etc., aparece siempre mencionado el naturalismo y aparece mencionada con toda justicia la Pardo Bazán. Pero, sin embargo, la Pardo Bazán que se cita es la mitad de la Pardo Bazán. Es decir, la Pardo Bazán, y esto hay que recordarlo, es la primera autora española que publica una novela social, que se titula La Tribuna, de la que ya escribí yo en el año 1976, en mi libro El narrador en la novela del siglo XIX, que nadie entonces reconocía como una gran obra de doña Emilia. Pero, además, y esto es lo esencial y lo que falta en la exposición, es la otra mitad de Emilia Pardo Bazán, que es la ensayista que publica en 1902 por la Europa Católica, y que es el libro más importante, en mi opinión, de la España, sobre la España social. Doña Emilia, y sobre esto hemos hecho un vídeo, doña Emilia se fue a Bélgica para ver cómo trabajaban en ese país y cómo la modernidad técnica y el trabajo se unían con el catolicismo. Exacto, sí. Y ofreció soluciones extraordinarias, las que encontró en Bélgica. Remito de nuevo a nuestro vídeo. Y a tu biografía. Y a mi biografía y a mi último libro, La España juguete del oportunismo, donde trato este tema de nuevo. Siempre se cita el 98. Sí. Pero los de 98 lo único que hicieron fue darse golpes de pecho sobre el problema de España. Mientras que la Pardo Bazán, a la que no se le ha atendido por ser mujer, quedó totalmente olvidada, cuando fue una de las pocas escritoras que ofreció realmente una solución. Es decir, era una especie de Joaquín Costa masculino.
en este sentido. Segundo, igualmente importante, en este catálogo no se menciona a don Manuel Azaña. No está en la lista de los nombres. Y don Manuel Azaña, en 1910, ya daba en las casas del pueblo, y recuerdo el más interesante, en la casa del pueblo de Alcalá de Henares, en 1910, discursos sobre el problema de España. Y el problema de España, para don Manuel Azaña, un poco en la línea de Giner, otro de nuestros semiolvidados, y Manuel Azaña, no se preocupaba tanto de darse golpes de pecho, sino de explicar cuáles eran las deficiencias de España. Lo había hecho Giner de los Ríos en los ensayos sobre, por ejemplo, la universidad, o criticando a Galdós porque no corregía lo bastante sus novelas. Y ahora, don Manuel Azaña, que era entonces, en 1910, un joven que se dedicaba a la política y va a ser un extraordinario ensayista, novelista, etc., y, por supuesto, presidente de la Segunda República Española, este hombre modesto, que no estaba en 1910 todavía en ninguna de las listas, estaba en listas pero nunca salía, iba por el puente del arzobispo, un pueblo, y no le sacaban a él porque no estaba en las listas del partido, estaba en el Partido Reformista pero no lo suficientemente alto para conseguir un puesto. Este hombre, cuando habla del problema de España, enumera una serie de fracasos intelectuales sociales españoles. Él no cree como creían otros que se han quejado o que han hablado del problema de España, como Unamuno o Ortega, ¿no? Ortega todo el mundo conoce, la España invertebrada, Ortega en torno al casticismo y otros, pero era sobre todo que los españoles, tanto para Ortega como para Unamuno, como dice Ortega, entre el Bidasoa y Gibraltar hay una especie de incomprensión sobre lo que es España. Mientras que don Manuel Azaña lo que habla es de algo muy importante, que es el problema de la democracia. ¿Cómo llegamos a la democracia en España? Y este es otro de los aspectos de esta exposición que a mí me gustaría que en el futuro se añada. Tanto la visión de la Pardo Bazán como la visión de don Manuel Azaña, que se añadan para que no solamente sea el naturalismo, etcétera, que está muy bien, porque además el naturalismo de esta no es el naturalismo primero de los Hugo Macquart, sino de la terre, de la tierra, y ahí podríamos seguir y hablar de Knut Hamsun para darle una proyección universal a este problema social. Es decir, excelente exposición, magnífico catálogo en su presentación, pero habría que complementarlo con lo que acabo de decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán, por tu explicación.